saludo cordial, Honduras. ¿Quién sabotea a la ANE? El discurso del gobierno de la semana anterior, en plena crisis de apagones en la República de Oscuras, es que los proveedores privados están saboteando a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hoy vamos a tratar de encontrar respuesta a esa pregunta. ¿Quién sabotea a la Empresa Estatal de Energía Eléctrica? Doña Carla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica. Don Samir Sirgi, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. Y doña Génesis Rodesno, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, nos acompañan en el foro. Doña Carla, es un gusto tenerla esta mañana. Igual, el gusto es mío. Doña Génesis, es un gusto saludarla a usted también, que está conectada con nosotros. Buenos días, un saludo también de mi parte. Muchas gracias. Don Samir, es un gusto recibirlo. Es un gusto, Darío. Gracias por estar aquí. ¿Quién sabotea a la ANE? Creo que la ANE debemos hablar de una institución altamente técnica que por años tal vez el liderazgo de la estatal no ha estado en manos de los técnicos. Y eso es algo que hay que resaltar porque se habla mucho del tema de planificación, pero planificación sí se lleva a cabo, pero no siempre las medidas, las decisiones se toman en función de la planificación, y eso es fundamental. Si no nos apegamos a la planificación, el rumbo que toma no solo el estatal, sino que el sector eléctrico, el subsector eléctrico toma otro rumbo, y ahí es donde nos desviamos de la solución que los técnicos han planteado. Entonces, yo creo que este es un problema histórico, hay que decirlo de esa forma. Nosotros siempre estamos pendientes de quiénes son las personas que están al frente del ENE, principalmente porque siempre se requiere a alguien que conozca el subsector, que esté pendiente del subsector, que conozca la normativa, que conozca el marco que nos rige, que conozca la institucionalidad del sector. ¿Y por qué menciono la institucionalidad? Porque cada una de estas tiene un rol importante, tiene un rol muy distinto. Es muy distinto el rol de la CRE con el rol de la Secretaría de Energía, la ENE, por ejemplo, que todos estamos, la población en general está acostumbrada a ver aquella gran empresa, que en efecto es una gran empresa, pero es un agente del mercado. Es una empresa que tiene muchos problemas y que es fundamental que se vea de forma gerencial y que podamos dividir esos problemas, podamos aislar lo que es transmisión, distribución y generación para poder evaluar cada una de estas unidades de negocio y que se puedan tomar las mejores decisiones en aras de sacar adelante la institución. ¿Cuál es su visión, doña Carla? Esto es como cuando uno quiere cuidar su salud. Imaginemos entonces que yo quiero estar en mi vida depende de que yo esté en 140 libras, por decir algo. Y entonces yo entro en un régimen que me tengo que rescatar, porque el ENE así está, ¿verdad? Está a punto de que pueda tener un paro cardíaco, y yo me tengo que rescatar. Y para rescatarme tengo que bajar esas libras hasta llegar a 140. Pero resulta que afuera hay grasa, hay pizza, hay comida rápida, hay grasa y hay todo lo que me hace daño. ¿Es sabotaje que exista eso afuera? ¿O es sabotaje lo que yo elijo realizar? O sea, que voy con el principio de esto. La ENE tiene una institucionalidad, tiene un aparato administrativo que, como bien decía Samir, lamentablemente no funciona desde una visión técnica o desde una visión económica y financiera, y que se ve interferido por las diferentes políticas que cada gobierno decide impulsar o no. Y eso en general le hace daño y le ha hecho daño históricamente a la ENE. La ENE es una empresa que es única, es decir, que esto es un monopolio. ¿Qué queremos decir cuando es monopolio? Es que nadie le hace competencia. Y aún así ha entrado en procesos en los cuales financieramente
ya tiene, por supuesto, un déficit de más de 70.000 millones y actualmente pues no ha logrado cubrir la parte de la instalación de capacidad de potencia que los países necesitan para tener seguridad en toda su alimentación. Y con esto algo importante que quisiéramos decir es cierto que de donde viene la pregunta de por qué la empresa privada pues se le acusa de sabotaje, es porque actualmente vivimos al ras, vivimos al margen. ¿Y qué pasa con los sistemas eléctricos? Los sistemas eléctricos fallan, por eso es que deben de tener respaldo. Y un ejemplo aquí importante es si nosotros vemos cuál es la demanda máxima de los países de Centroamérica y cuánto es su capacidad instalada en potencia firme, vamos a ver que sobrepasan incluso ese nivel de demanda máxima. ¿Por qué? Porque saben que es natural que una planta falle, que salga de línea, que haya problemas en las líneas de transmisión, que esto es algo importante, no solo falla, así como fallan las plantas de generación, así fallan las líneas de transmisión o las subestaciones o los transformadores. Todo esto es una red donde si un eslabón falla, no tenemos energía todos. Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es importante verlo como ese todo, como ese eslabón, y que nosotros formamos parte y que también la población tenga en su radar que ahorita que tenemos energía y estamos acá es porque el 80% de esta energía la está sosteniendo la generación renovable, la generación no renovable del lado privado. Estamos cumpliendo con nuestra parte. Doña Génesis, ¿y usted qué dice? ¿Quién sabotea al ENE? Pues de manera resumida, uniendo los comentarios de Samir y la ingeniera Carla, yo considero que lo que hace es falta una ejecución oportuna. Hay que tener en cuenta de que la responsabilidad de hacer las actividades de expansión de la generación y de la transmisión le corresponden al ENE. Entonces no es una responsabilidad que tiene el privado. Por eso mencionaba que lo que ha hecho falta es hacer la ejecución de los planes de expansión y generación, porque esa es la única medida en la que Honduras va a salir progresando en cuanto a satisfacer la demanda. De nada nos sirve que trabajemos en la transmisión si no podemos cumplir con la generación y viceversa. Entonces, creo que no es sabotaje, sino la falta de ejecución de los planes que ya están hechos hace ya varios años. ¿La ENE, a su juicio, don Samir, está en buenas manos en este momento? Bueno, hemos visto el plan, hemos visto un par de ideas o acciones que pretende llevar a cabo el gobierno. Creo que no fueron muy oficiales, aunque están en las redes sociales de la ENE. Algunas de esas consideramos que son importantes. Hay algunas que son de largo plazo, como la parte de repotenciación de líneas de transmisión. ¿Se refiere a los anuncios estos superficiales que han hecho y que van a oficializar teóricamente hoy o mañana? Sí, que en teoría hoy sería la cadena nacional. Ya hablaremos sobre eso. Respóndame concretamente. Desde su óptica, ¿la ENE está en buenas manos? Consideramos, Darío, que la administración actual está tratando de trazar una ruta, está tratando de hacer inversiones importantes que se requerían desde hace 20 años. Es abrumador, evidentemente, todo lo que tienen encima. Podríamos decir que al ministro de Energía y también gerente del ENE le ha tocado bailar con la más fea. Eso creo que no hay duda, porque la situación del ENE no es sencilla. Con todos los gerentes del ENE que van pasando, podemos hablar con ellos y todos nos expresan un poco la presión interna que tiene la institución. Entonces, creo que va a ser el pueblo hondureño el que va a juzgar esto al final de la gestión. ¿Usted tiene más elementos de juicio que el pueblo hondureño en general para juzgarlo? Nosotros como sector privado y como Asociación Hondureña de Energía Renovable vamos a apoyar, Darío, a la institución, vamos a apoyar a los que estén al frente de la institución, sea porque quien sea. Nuestro interés es 100% que esta situación salga adelante. ¿Cuáles son las otras razones del desastre de la ENE? Las pérdidas. Es decir, las pérdidas eléctricas que actualmente tiene el estatal, que la están drenando de que pueda tener una salud financiera estable. ¿Y esas por qué ocurren? Bueno, una de ellas son naturaleza técnica, es decir,
si yo le transfiero de aquí a allá, es natural que un porcentaje se pierda en el camino. Eso normalmente los países lo tienen a nivel de 7%. Otro seguramente el Nosotros lo deterioro, el tenemos- abandono, la falta de mantenimiento, etcétera. Claro, todo eso suma a esa parte técnica, pero nosotros lo tenemos en niveles elevados. Claro. Y la siguiente parte tiene que ver con todo lo que se roba. Eso es lo más grande. Hay robo y hoy por hoy de lo que factura ENE. Eso es de los pongámoslo así, consumidores, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Y eso es importante decirlo porque también si todos los hondureños que nos ven ahorita quieren cuidar la ENE, es importante que no modifiquen sus medidores, es importante que paguen sus recibos. ¿Hay mucho robo y todo de lo energía? demás. Sí, Es la mayor parte de las pérdidas. así es. De consumidores de todos los De niveles. todos los niveles, de todos los niveles. No solo el No, habitante también será- del será área mucho los- marginal que se conecta ilegalmente. Así es, totalmente. Y algo con lo que decía Samir, y sobre todo desde las asociaciones de generación, que tenemos muy claro, es ese apoyo hacia el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas que el gobierno ha lanzado. Es más, hay algo que lamentamos de toda esta crisis de racionamientos, y es que pareciera que se está olvidando el otro plan o la atención o la ejecución para que realmente se reduzcan las pérdidas, porque esto es lo que va a salvar la ENE. Es decir, hoy Claro. por hoy, imagínese si usted gana 100 lempiras y solo está recaudando 60 aproximadamente. Ujú. ¿Cómo va a contratar más energía? Ujú. ¿Cómo va a pagar? ¿Cómo va a pagar la deuda del que ya tiene? Claro. Y eso es algo que, por eso es súper importante que vaya a la par con su mucha disciplina todo el plan de ejecución de pérdidas. Para seguir en la línea del paralelismo con la salud que usted establecía en su primera intervención, ahora es más o menos un equilibrio tan difícil como atender la emergencia, pero también atender el problema Tal cual. integral de mediano y largo plazo. Tal cual. No solamente la fractura del paciente en el tobillo, en la rodilla, sino toda la complicación de su salud integral. Para que nunca Sí. sigamos Sí. en emergencia, porque si no continuamente Desde va a luego. ser. Y yo creo que el gobierno actualmente tiene esa oportunidad en poder parar la gran inercia con la que ha venido en enfermedades del sector. Doña Génesis, ¿qué perciben ustedes que se está haciendo por resolver la crisis? Bueno, nosotros hemos estado bastante pendientes sobre las opciones y las soluciones que plantea el gobierno y creemos que una de las cosas rescatables es el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas. Como ya lo mencionaba también la ingeniera Carla y Samir, el problema está aquí en que todos los problemas se nos juntaron. Entonces, ahora no solamente tenemos el problema de las pérdidas, sino también tenemos un déficit de generación y también tenemos un problema que es producto también de las pérdidas de energía, que es la falta de inversiones en la red de transmisión y distribución. Y le explico por qué. El hecho de que las pérdidas sean tan grandes y que la ENE no pueda recuperar lo que realmente le permite el negocio, hace que no pueda invertir oportunamente en la red de transmisión y distribución. Entonces, ahora ya tenemos un esquema de un problema bastante grande porque tenemos el déficit de generación, que es lo que perciben los clientes y los usuarios, y que por eso la gente se enoja mucho porque realmente es la parte que le afecta. Pero también, por otro lado, y es algo que la gente no ve, pero que también le afecta mucho, es el tema de las pérdidas, porque hay que estar dotando a la ENE de dinero a través de colocaciones de bonos y endeudamos al país y estamos quitando parte de ese financiamiento que podría ser utilizado para otras áreas como salud, educación, para solventar los problemas del ENE. Entonces, si ustedes ven, ya el problema es bastante amplio, bastante grande, pero mucho tiene que ver con el tema de que tenemos pérdidas muy grandes. Entonces, yo creo que ya jerarquizando los problemas, pues aquí yo diría que el de atención inmediata puede ser el déficit de generación, paralelamente hablar sobre el problema de las pérdidas y una vez que vayamos obteniendo esos ingresos y buscando esas soluciones, hacer cumplir los planes de expansión de generación y transmisión, porque al final de cuentas es lo que le va a garantizar al pueblo hondureño la continuidad del servicio. Señor Sirgi, antes de hacerle la siguiente pregunta, explíqueme o ilústreme quiénes son los que integran la asociación que usted representa. Bueno, la Asociación Hondureña de Energía Renovable está conformada por empresarios, inversionistas del sector estrictamente renovable, en tecnologías hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica y biomasa. Contamos en la asociación con plantas que están en operación comercial
tanto como proyectos que están en desarrollo. ¿Cuántas empresas más o menos integran su asociación? 48 empresas. ¿Y cuánto aportan? ¿Cuál es el porcentaje de aporte a la suma de energía de la que se dispone en Honduras? Creo que alcanzamos alrededor de los 250 megavatios. ¿Eso en porcentaje? Perdón, 450 megavatios. ¿Eso en porcentaje? No, eso en megavatios. ¿En porcentaje cuánto es? Es el... Depende del año aproximadamente, pero el renovable puede andar alrededor del 30-40%. 40% más o menos. ¿Y la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica que usted representa? ¿A quiénes acoge? A todos los productores que están actualmente en operación, independientemente de su tecnología, es decir, tenemos productores renovables y no renovables también. ¿Cuántas empresas más o menos? Aproximadamente 40, más de 40 empresas. ¿Y representan en el porcentaje de la totalidad de la energía? De la totalidad de la energía anda entre el 70 y 80% en total. Dios mío, pues entonces estamos hablando de los mayores proveedores de la energía para la economía del país. Tienen ustedes un importante papel que jugar. En ese sentido, partiendo de esos datos, es que quiero preguntarle, ¿cuánta responsabilidad tienen ustedes en la crisis? Bueno, quisiera ir un poco hacia atrás, Darío, porque nosotros como asociación, año con año, hemos venido hablando de la importancia de darle seguimiento a los planes de expansión. Y esto me refiero a toda la generación que tuvo que haber entrado en los últimos años. Por ejemplo, en el plan de expansión usted va a encontrar un proyecto que se llama Petacón, un proyecto que tuvo alto conflicto social, que a nuestro criterio no fue justificado. Le metieron fuego a $7 millones de inversión de un inversionista italiano. El inversionista terminó yéndose del país. ¿Eso fue lo de la Ceiba? No, ese es otro. Ese es otro. Ese es Pero otro. que también tuvo la misma suerte, también, ¿no? Bueno, fue en Arizona. Ajá. Entonces, esa planta, por ejemplo, si no me equivoco, era 30 megavatios. Ajá. Tuvo que haber entrado en operación en el 2020, si no me equivoco. Y esa planta estaría inyectando potencia firme, porque era una hidroeléctrica con embalse de regulación, que tuvo que haber entrado y estaría abasteciendo todo el área de Francisco Morazán. Y así seguramente usted podría mencionarme muchos ejemplos de proyectos que se plantearon bien en algún momento con las expectativas de ayudar con la potencia disponible y no se realizaron. Y que nos iba a ayudar también a descarbonizarnos. Ajá. Porque la idea y los compromisos suscritos por Honduras Sí. es la transición energética y descarbonización. Tenemos que ir en esa dirección. En la medida que le vayamos metiendo, que busquemos que la potencia firme sea energía térmica Sí, o por energía supuesto. o gas, Por supuesto. vamos a terminar revertiendo lo que se ha hecho en todos estos años. Ya. Tenemos mucho que hablar hoy. Vamos a una pausa, si ustedes me permiten, mientras siguen tomando. ¿Qué tal les salió el cafecito? Delicioso. Muy Tengo bueno. la vergüenza de que es sin pan. Tengo un sobrino que me dice que el café con pan es que es bueno, pero ustedes no me lo pidieron. Aún así voy a ver si encuentro alguna semita por aquí, por la cocina. Perfecto, para el desayuno. Una pausa muy breve y continuaremos con la conversación en instantes. Señor Sirgi, ayúdenos con una duda que tenemos los hondureños después de escuchar el discurso de la semana anterior del gerente de la ENE, que dijo que a determinadas horas del día, para suministrar, ellos se encontraban con una indisponibilidad sospechosa. ¿Es cierto que hay momentos del día en que sospechosamente la ENE, que es el vínculo entre los proveedores y los consumidores, no tiene disponible la energía, la oferta de energía suficiente, y eso es sospechoso? Es fundamental que partamos de los datos que el mismo ministro ha brindado a la población. Él ha dicho claramente, a causa del Niño, a causa de las altas temperaturas, los circuitos se están recalentando, los equipos están fallando. Aparte de esto, también en las horas pico es donde tenemos la mayor demanda. Y a eso creo que es importante agregar que el parque de generación
térmico del país ya está bastante desfasado, pues ya lleva bastantes años. Vaya, pongamos el ejemplo de la planta El Cosa. Es una planta que estaba parada ya estaba parada, Darío, ya estaba para ser retirada. Y más bien se solicitó que se incorporara a inyectar energía a la red por el déficit energético. Entonces no podemos venir ahora a exigirles. Esto es como que usted tenga un Toyota Hilux del 88, disculpen la marca, pero una buena referencia para todo hondureño, un Hilux del 88 y lo quiera llevar y sacarle el jugo como una Hilux nuevecita sacada de agencia ahorita. No le va a dar el mismo rendimiento. O colocarlo a correr a la par de Verstappen y de Fernando Alonso. Le gusta la Fórmula 1. Sí, sí. Cabal, igualito. No le va a funcionar igual. Claro. Entonces, en este momento se les está exigiendo bastante. Entonces, número uno, esas plantas desde inicios de año, todas las plantas, todas sean renovables, no renovables, de cualquier tipo, todas presentan su plan de mantenimiento. Sí. También en el caso de las térmicas, ellos ya tienen una idea clara de cuánto van a generar. Por tanto, también tienen un plan de compra de combustible. Esto no es como ir a la gasolinera solo a pedir llénemelo. A rellenar. Entonces, hay que tomar en cuenta todos los factores que han cambiado por la crisis energética que tenemos, por las altas temperaturas. En ese sentido, ingeniera Martínez, los privados le garantizan al pueblo de Honduras, ¿qué es lo que al final importa? El consumidor final. ¿Le garantizan la suficiente provisión de servicio en todo tiempo? Claro que sí, aquí y sobre todo bajo las siguientes condiciones, porque así es como lo hemos venido diciendo. Es decir, un lado de la moneda pareciera una acusación de indisponibilidad, el otro lado de la moneda es cuánta disponibilidad hemos tenido a pesar incluso de la difícil situación financiera que no permite al ENE pagar a todos los proveedores a tiempo. Y aún así, porque todo generador sabe que en el negocio de energía el compromiso es con el país, claro, que la energía es algo que es de vital importancia para el desarrollo de un país y todos los generadores incluso se reendeudan, refinancian toda su estructura financiera de préstamos y demás para poder tener siempre dinero. Muchas veces las plantas, sobre todo, no se quedan sin flujo de caja para seguir operando y buscan poder, mediante préstamos, poder seguirlo teniendo para poder sostener y jamás apagar una planta o pararla. Intuyo entonces que el gobierno no honra sus compromisos a tiempo. No, y esto es algo que desde el gobierno pasado y es algo que venimos arrastrando debido a las grandes niveles de pérdidas, que era lo que comentaba, la ENE vende 100 pero solo recupera 60, todos los años se está perdiendo un 40% de lo que la ENE debería recaudar para poder tener una salud financiera importante. Al no tener esto desde hace más de 10 años, en la última década, ha venido agarrando todavía todo el tema de pérdidas aumentando, que ha empezado a incrementar tanto que ya llegó a alcanzar a los proveedores de energía que somos nosotros y desde hace 3 años que tenemos deudas en el pago de la generación bastante importantes. Señor Silgi. Solo quisiera agregar algo más a lo que decía Carla. Miren, quisiera restarle un poco a esa presión mediática que hay, en el sentido de que la población hondureña generalmente cree que los generadores de energía son 3 o 4 personas o 3 o 4 familias, y eso no es cierto, eso no es así. El sector de energía es mucho más que eso, son empresarios, muchos de ellos luchadores, que de repente, tengo un empresario, por ejemplo, que tiene una ferretería, sus excedentes los puso en un proyecto hidroeléctrico, tengo un empresario del transporte, que le fue muy bien con sus líneas, el hombre puso sus excedentes en un proyecto hidroeléctrico. Tengo otro productor que tiene una fábrica, puso sus excedentes en una planta de generación. Entonces ahí no estamos ante 4 tiburones como nos ha querido hacer creer el gobierno. No, no es así. El sector de energía renovable es mucho más que esto. Es mucho más que esto, y el sector de energía renovable está luchando por salir a flote. Como bien lo decía Carla, tener entre 10 a 13 facturas pendientes de pago
Es una situación extrema. 13 facturas. Sí, 13 facturas que mantiene a los generadores en una situación extrema. Cada factura es un mes. Sí, correcto. Cada factura es un mes. Claro. O sea, la ENE llega a deberle hasta un año y más a un proveedor privado. ¿Sí? Correcto. Eso porque cada mes van pagando solo el 50% o el 40% o el 60% ¿Y cómo puede de sobrevivir una empresa que su único cliente o su principal cliente no les paga durante un año? Sencillo. Uno de los generadores más antiguos, pero con mucha sabiduría, él, por ejemplo, don Roberto, tiene una hidroeléctrica donde él ya lleva 20 años generando, creo, Ajá. y va por el año 0. Va por el año 0, va por el año 1, porque le ha tocado refinanciar un refinanciamiento sobre otro y sobre otro y sobre otro, porque nunca terminan de salir. Creo que la planta de él tiene 12 años, 12 años en operando, pero así van, y muchos de ellos los bancos ya no les quieren refinanciar. O sea, ponerse al día es una complicación, seguramente. Es un problema sistémico y lo que queremos, digamos, como decir como mensaje es que del lado generador, todo, porque desde el pequeño hasta el grande, así como la inversión es proporcional, ¿verdad? Y la deuda y el peso financiero es proporcional. Pero lo que queremos decir es que del lado privado, sabemos, estamos dentro del sector. ¿Por qué no queremos que el sector esté mal? Es más, cada vez que una planta sale es pérdida para la misma Si no planta. hace sentido que quisieran dinamitarlo. Jamás. Es Estamos decir, dentro. Nosotros lo que queremos cortar el es palito de las tortillas. No Estamos parece dentro. lógico Correcto. en ningún negocio. Así Correcto. No parece. Es que no es negocio que exista tanta inestabilidad. Por supuesto. Se requiere que el sector esté estable financieramente. Por Y supuesto. eso pasa por reducir las pérdidas. Respóndame con un tuit. Tengo muchas preguntas que hacerle que se atropellan en mi cabeza. ¿Qué efecto tendrá la sequía? Un efecto devastante en lo que es la generación. Si no llueve, vamos a estar en problemas serios. Vamos a depender de las contrataciones, o mejor dicho, de los alquileres que pueda realizar el gobierno en maquinitas para la subestación. Si se concreta un pronóstico tan terrible como ese en muchos aspectos, pero concretamente, porque también la generación de alimentos, etcétera, pero concretamente en la generación de energía, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, o hay racionamientos porque no hay disponibilidad y eso nos duele, o hay energía y es caro. Doña Génesis, coménteme usted, ¿cuál es la alternativa que tiene el sector privado frente a un panorama que se puede complicar con la sequía? Bueno, nosotros en reiteradas ocasiones hemos hablado sobre soluciones en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, pues existe lo que se denomina el mercado de oportunidad, que es donde se pueden integrar plantas para que puedan vender sus excedentes. Otra de las medidas, ya lo mencionaba Samir, es el alquiler de pequeñas plantas que puedan hacer una generación en zonas específicas. Y por supuesto, y nosotros siempre hemos apelado por esta solución, que es la única real, sostenible y que también está respaldada por la ley, que es el proceso de licitación de los 450 megas. Hay que ser claros que este proceso no es tan inmediato por la capacidad que se desea contratar, pero realmente es un proceso que ya debimos haber concluido. Este proceso de licitación tiene alrededor de 4 años de retraso y que por ahora debería de estar saliendo a más tardar a finales de este año. Pues yo creo que en 6 meses este proceso se podría concretar y podríamos empezar los procesos de construcción de las plantas para tener la capacidad de generación en los próximos años. Por eso nosotros planteamos que el esquema de solución del problema deberían de ser soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Yo creo que hay que trabajar también y hay que acostumbrarse como hondureños a tener soluciones en el largo plazo. No busquemos solo solventar la crisis que tenemos ahora. Recordemos que estos problemas suelen ser cíclicos. Por ejemplo, el fenómeno del Niño y las condiciones climáticas se pueden repetir. Y aquí, tal vez abonando un poco a la respuesta de la indisponibilidad de las plantas térmicas, es importante recordar que
atípico hace referencia a aquel comportamiento inusual en comparación a un periodo que conocemos como normal. Hay que recordar que en 2020, 2021 y 2022 venimos de temporadas de fuertes lluvias, de huracanes, en donde la proyección, en donde la energía que se produjo en el país, el 60% provino de fuentes renovables en esos 3 años. Y el resto de la energía vino de los térmicos. Claro. Es decir, más o menos un 70% renovable, 30% térmico. Ahora en este año se cambió la matriz y la función. Venimos ahora de que el térmico esté produciendo más del 60% de la energía diaria que necesita el país y el resto proviene de las fuentes renovables. Entonces, las plantas han estado sujetas a mayores exigencias, a mayores horas de operación. Es normal que hayan sobrecalentamientos, es normal que se requieran mantenimientos, porque hay una particularidad. Muchas plantas requieren un mantenimiento de las 3.000 horas de uso. Al ser mayormente requeridas, estas plantas mayormente tienen que hacer los mantenimientos. Entonces yo creo que hay que quitarle el misterio a esto de lo atípico, porque realmente en comparación a los 3 años anteriores que hemos tenido, el comportamiento se ha visto totalmente diferente. Venimos de periodos de abundante agua a periodos de total sequía, y eso es lo que está pasando realmente. Espero, doña Génesis, que usted tenga a mano en su oficina un cafecito, así como nuestros contertulios aquí en el estudio. Que de lo único madrugué a tomármelo. Muy bien, que de lo único que estaban quejándose era de una sospechosa indisponibilidad de pan. Entonces, para callarles la boca, yo tuve que hacer una inversión en esto, teniendo que comprar donde el vecino, porque el horno de nuestra casa nos lo quemaron los de la ENE en un apagón. Pero aquí tenemos disponibilidad al servicio de ustedes, cuando ustedes lo quieran, en las horas pico. A ver, vamos a la última pausa de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Estimados señores, ¿qué propósito tiene esta especie de mesa de consulta entre privados y gobierno que se instaló en la Cámara de Comercio de San Pedro Sula la semana anterior? Justo tenía el propósito de que desde el lado privado, y cuando hablamos del lado privado, ahí estábamos generación, industria, todos los interesados y dolientes. Sí. Y ahí la oferta y la demanda. Los dolientes. Perdóneme, pero ese término, esa concepción me da a mí mucho humor. Y justo era poder no solo criticar, sino ir a decir, bueno, esta es la solución, contanos en qué te podemos apoyar, en qué nos permitís apoyar. Y eso es siempre nuestra posición, poder dialogar, poder decir y poder apoyar desde un punto de vista técnico y económico que desde nuestro punto de vista es lo mejor para salir de la crisis. ¿Es una junta que está instalada y está desarrollando una especie de asesoría, de consultoría, de acompañamiento para resolver el lío de ahora? Ese era el objetivo y ese es. Tenemos entendido de que todavía no se han reunido todos, ¿verdad? Es decir, porque aquí lo importante es que exactamente, es que estén los actores del gobierno que escuchan y que tienen además toda la voluntad política para ejecutar. ¿Prospera una instancia de diálogo, don Samir, con un gobierno que tiene una visión hiperideologizada de todas las cosas y que los pinta a ustedes como los malos de la película? A pesar del desgaste que puede haber, que lo hay, el sector privado siempre está dispuesto a apoyar. Los 20, 30 años de trayectoria técnica son lo que nos avalan, y por eso nosotros siempre hacemos llamados desde las gremiales, porque son las gremiales las llamadas a liderar esto desde el sector privado, y en ese sentido, como le decimos, Darío, nosotros estamos en toda la disponibilidad de apoyar, porque el único interés es que salgamos adelante, y como lo he dicho en otros momentos, si sale adelante Honduras, salimos adelante todos. Por supuesto. Doña Génesis, ¿cuál es el aporte y cuál es la cuota de colaboración que el sector privado quiere aportarle a la solución de este problema que enfrenta Honduras en este instante?
Bueno, realmente desde el sector privado, y me refiero desde las diversas instituciones que están respaldando al sector privado, ¿Sí? me refiero a OEB, ANDI y en este caso las asociaciones de energía, siempre se han planteado soluciones técnicas y se les ha dado el apoyo en ese sentido, pues tratar de buscar aquellos mecanismos técnicos y legales que les permitan a ellos una ejecución mucho más efectiva. Aquí nosotros también siempre lo hemos dicho abiertamente, las puertas para el diálogo están abiertas. Hay una iniciativa bien importante que se presentó el año pasado a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y fue la hoja de ruta para el desarrollo del sector energético. Este documento fue entregado el año pasado a todos los partidos políticos con la intención de que conocieran cuáles eran los problemas o los retos más grandes que teníamos como país, pero también de plantearles la oportunidad de crear una mesa de trabajo para que tratáramos cada uno de esos puntos de manera oportuna, previo a que sucediera lo que está sucediendo ahora. Entonces, yo creo que el sector privado, y como ya lo mencionó Samir y la ingeniera Carla, enfoca también la parte de los consumidores, que son las partes de las empresas y las industrias, y como tal siempre estamos buscando las soluciones integrales para eso. Entonces, yo creo que hemos hecho en reiteradas ocasiones el llamado para que las autoridades también tengamos ese acercamiento y discutamos las soluciones de la perspectiva técnica, porque realmente estos temas son puramente técnicos. Desde luego. Señora Martínez, ¿qué opinan ustedes de la advertencia de intervenirles las empresas? Bueno, lo primero es que me parece contradictorio y nos extraña mucho porque justo cuando se estaba haciendo toda la socialización de la Ley Especial de Energía aprobada en mayo de 2022, el gobierno fue muy determinante en decir que eso no era una intención y que tampoco pues, lo entendimos que iba a ser una amenaza. Así que sí nos extraña mucho, ¿verdad? Esto es algo que lamentamos en el sentido de que nos dijeron no es eso, no es eso, y ahora vuelve a salir a reducir. Pero independientemente de eso, nosotros estamos haciendo nuestra parte hoy en el presente, haciendo lo mejor que podemos, cumpliendo con los contratos y entregando energía al país. Yo creo que si eso se mantiene, eso es corroborable, eso es auditable, las plantas pueden seguir operando sin necesidad de eso. Don Samir, encapsúleme así en 30 segundos las explicaciones de las razones por las que no todos los proyectos de energía renovable han podido desarrollarse. ¿Por qué han tenido tantas dificultades? ¿Dónde están los tropiezos? ¿Cómo se puede acelerar? Bueno, lo podría englobar todo en la falta de acompañamiento del Estado de Honduras para los inversionistas. Ahí creo que se engloba todo, dado que los proyectos de energía renovable tienen una alta cantidad de trámites, licenciamiento, bajo las instituciones del Estado. Partamos del hecho de que si se quiere como país estratégicamente, por conveniencia de todos, cambiar la matriz de generación y no depender de combustibles fósiles, por poner un ejemplo, a quien quiere ayudar en esa tarea de buscar los recursos renovables debe acompañársele. ¿Acompañársele en qué concretamente en el día a día? En Honduras la burocracia es compleja. Es complejo tramitar un permiso ambiental, por ejemplo, una licencia ambiental, una contrata de aguas, un contrato de operación. ¿Complejo en qué sentido? ¿Es farragoso? ¿Se lleva mucho tiempo? Toma mucho tiempo. Recordemos que cada 4 años hay cambio de gobierno. Muchas veces con esos cambios de gobierno vienen cambios de personal. Muchas veces llegan a aprender a las instituciones. Entonces eso retrasa todo. Eso retrasa todo y al final el que sufre es el país. Y lamentablemente en Honduras no tendemos a ver a largo plazo las cosas, las vemos de muy corto plazo y este es un sector que requiere de confianza de muy largo plazo porque desarrollar un proyecto le puede tomar 12 años. Por supuesto. ¿Tienen ustedes proyectos, tienen ustedes en su asociación empresas que tienen mucho tiempo caminando en esto y todavía no han llegado al punto de inicio? Tenemos empresas que, bueno, tenemos 498 megavatios que podrían ser construidos entre 2 y 3 años. De los cuales no se está disponiendo todavía, habiendo comenzado los proyectos hace mucho tiempo. Correcto, pero ya están listos para ser construidos. Luego tenemos otros
Bueno, esto solo les falta el cierre financiero. Estos han logrado sobrepasar toda esa montaña de retos. Tenemos 600 megavatios que podrían ser construidos entre 3 y 4 años, pero estos sí todavía están con los retos de cada uno de las licencias, permisos que los involucran. Ahora bien, cada uno de estos, algunos de ellos, todavía están en el Congreso, por ejemplo. Algunos están en la Serna, otros están en diferentes instituciones. Entonces, aquí el país y las autoridades tienen que trabajar en función de lo que el país se ha comprometido, y eso es en la transición energética. Doña Carla, ¿qué soluciones esperan ustedes que proponga el gobierno en las próximas horas? Para no irme al detalle técnico, voy a decir qué principios deben de haber en esa solución. Y yo creo que acá el principio es transparencia, buscar el mejor precio y que además haya un trato equitativo entre a quienes llamen, porque ahorita estamos en estado de necesidad de energía y lo que intuimos es que sin duda alguna el gobierno va a buscar cubrir ese déficit. Pero la manera es cómo lo va a cubrir y a qué costo lo va a cubrir. Y entonces en ese sentido queremos hacer ese llamado, es decir, se puede hacer de emergencia lo diferente, que tenga principios de transparencia, de competitividad, que le aseguren el mejor precio y que no se perciba como negociaciones bilaterales. Yo creo que este gobierno en general ha sido muy crítico de negociaciones anteriores en cuál ha sido bilaterales y por eso nosotros siempre hacemos el llamado a las licitaciones. Sin embargo, entendemos que actualmente hay una necesidad. Pero entonces también el otro principio es cualquier cosa que se contrate no debe de ser por largo tiempo, porque luego la emergencia pasa, el precio en emergencia siempre es más caro y luego esto es una carga que el pueblo hondureño va a tener a lo largo del tiempo y luego volvemos a echarle la culpa al sector privado y al generador cuando en el momento... Es como un ciclo que nunca salimos y que por eso llamamos y esperamos que el gobierno mantenga esos principios. Doña Génesis, ¿qué espera usted que anuncie el gobierno en las próximas horas? Pues como le mencionaba anteriormente y también en base a lo que la ingeniera Carla mencionó, creo que lo importante aquí son los principios. No podemos nosotros adelantarnos a las soluciones que va a dar el gobierno, pero sí nos parece importante que dentro de una de esas soluciones esté el proceso de la licitación. Es una solución en el largo plazo, pero es la única solución sostenible. Y aparte, creo que es un proceso que ya llevaba un avance porque ya estaban construidos los términos de referencia. Entendemos que la crisis es grande, pero necesitamos plantear soluciones y deberían de estar segmentadas de esa manera, en el corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, ¿de cuánto es el valor de la licitación que necesita la ENE para resolver el problema en el mediano plazo? 450 megavatios es lo que se tiene que licitar a mediano plazo, pero probablemente a largo plazo, si tomamos en cuenta que ya van a vencer los megavatios de la licitación 2017, llega a deberíamos 700. Más, supera los 1000 megavatios. Ajá. Y como eso no es de la noche a la mañana y como quien lo ejecuta es una entrampada burocracia que entre la CREE y la ENE se pasan y se devuelven 7000 veces los términos de la licitación antes de colocarla frente al mercado, ¿qué solución entonces se le puede sugerir para que el pueblo de Honduras no padezca de apagones en este tiempo? Número 1, salir al mercado regional, adquirir la energía y potencia que pueda. ¿Hay? Sí hay. Sí hay. No hay grandes cantidades, pero hay. No hay una solución única. Esta es una solución integral. Desde luego. Donde tenemos que agarrar de todos lados. Desde luego. Nosotros le presentamos al señor ministro una serie de plantas que son 3 plantitas que lo que le van a dar son 22 megavatios que están operacionales. Pero suman. Son renovables. Pero suman. Tenemos también las máquinas que tienen las empresas industriales, ¿sí?, que se pueden conectar en hora pico, ¿sí?, que entiendo que esa es una de las medidas que van a disponer. La pregunta que me están haciendo los miembros, las plantas estas industriales es, Samir, ¿y cómo va a funcionar ese incentivo que quieren dar? Entonces, probablemente vamos a tener que tener una reunión con el ministro, con ellos, con los empresarios, para poderles aclarar esta situación. Lo otro, alquilar.
El tema de la contratación de energía es un tema que yo sí hago un llamado a las autoridades para que tengan mucho cuidado con esa contratación, dado que es preferible que sea un arrendamiento y no una contratación de largo plazo. ¿Por qué? Porque como lo dijo Carla, toda contratación de largo plazo que se hace en el corto plazo va a salir onerosa y es un contrato que nos va a quedar por 20 años. En cambio, si este gobierno se pone la camisa, hace un alquiler y en paralelo hace una licitación de largo plazo donde licite lo que se va a requerir hasta 2028, 2029, sí, significa que los oferentes van a tener todo el tiempo del mundo para estructurar sus ofertas, para desarrollar y construir los que sean adjudicados, construir sus plantas. Por tanto, vamos a obtener los mejores precios posibles para Honduras y ahí este gobierno va a ganar y va a ganar Honduras y vamos a ganar todos. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo es hacer negocios con el gobierno? Es complejo, es complejo. Es complejo porque, por varias razones. Uno, porque los gobiernos cambian. Y lo que fue bien para uno... Sí, no mantiene las políticas en el largo plazo los gobiernos. Y que, claro, y desde el sector privado es el contrato el que siempre vale a través del tiempo. ¿Ya? Y eso en general pues ha cambiado, ¿verdad? Ya, por supuesto. Doña Génesis, le agradezco mucho su intervención. Déjenos un saludo final, por favor, al término de nuestro programa. Usted que ha estado desde el principio, como su nombre lo indica. Pues a manera de resumir el contexto y el objetivo del programa, yo creo que es importante que las autoridades centren su atención en tres cosas importantes. La primera es en resolver el déficit, no solamente en el corto plazo, sino también en hacer una planificación. La segunda, una para el largo plazo, trabajar en la reducción de pérdidas y paralelamente ir haciendo las inversiones en generación, transmisión y distribución para garantizarle la continuidad del servicio al pueblo hondureño. Muchísimas gracias, doña Génesis. Que tenga un día precioso usted. Un lindo día. Gracias, igualmente. Gracias. Muy amable. Doña Carla, un saludo final para el público que ha sido tan gentil de estar con nosotros, por lo menos a los que no se les ha ido la luz. No, aquí reafirmar que la empresa privada es parte de todo este ecosistema. Queremos que el sistema, el subsector eléctrico esté sano, esté bien. Hacemos nuestra parte, siempre vamos a mostrar diálogo y una actitud constructiva y de nuestro lado siempre vamos a tener eso. Señor Sirgi, un saludo. Bueno, enviar un mensaje al gobierno que como Asociación Hondureña de Energía Renovable estamos aquí para acompañarlos técnicamente en lo que es la transición energética y la descarbonización de Honduras. Les agradezco mucho, que tengan un día muy productivo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted. Aprecio mucho las valoraciones que hoy nos han dejado aquí los representantes de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, doña Carla Martínez, de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, don Samir Sirgi, y también doña Génesis Rodesno. A todos ustedes, gracias. Adiós.